grabar. Perfecto, bueno, vamos entonces con el tema que habíamos dicho de bioseguridad, así que vamos a compartir aquí la pantalla, ¿m? Para que vayan viendo. Bueno, ahí lo tenemos compartido. Esto lo bajamos un poquito. Ahí, mira más. Bueno, a ver, tema de bioseguridad. Vamos a hablar de los efectos que tienen en el cuerpo humano, ¿m? Los campos magnéticos que intervienen en resonancia. Y además de los campos magnéticos también, lo que usamos para enviar energía, ¿cierto? O sea, vamos a hablar de lo que es la radiofrecuencia como este depósito de energía, este depósito de energía que se produce en el cuerpo, que también va a tener sus efectos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer hincapié sobre el fenómeno físico en sí mismo y al mismo tiempo también que pueda afectar y a su vez también qué medidas podemos tomar como para minimizar los riesgos a la hora de hacer el estudio, ¿cierto? Hacer un estudio que el paciente primero no se nos pueda quemar, que no haya ningún accidente, o bueno, tratar de, con el conocimiento, reducir al mínimo cualquier tipo de posibilidad que esto pueda pasar, ¿cierto? Vamos a querer una práctica lo más segura posible. Ahí, buenas tardes, Kevin, también. Así que, bueno, entonces, habíamos dicho de los campos magnéticos. Campos magnéticos, el estático, este que no se va a mover, el que va a tener siempre la misma potencia, que va a imponer, recuerden siempre, ¿sí? A lo que es la precesión hacia los hidrógenos. Este campo estático va a tener, como decíamos, siempre la misma potencia, de acuerdo al resonador que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Siempre como una regla también de como una convención, mientras más bajo es el campo, menos riesgos implica, pero esto quiere decir, no quiere decir que desaparezcan. Por otro lado, los campos magnéticos variables, que serían los de gradientes, estos que cambian, ¿cierto? Estos que entran y que salen. Producir campos magnéticos variables, ya sabíamos de que producía un efecto que era movimientos de carga sobre conductores. El cuerpo humano es un conductor en sí mismo, no por en sí, sino por la cantidad de cristales y bueno, de sales disueltas que hay que se generan ¿eh? Cargas y que conociendo cómo se sucede esto, podemos evitar algún tipo de accidente. Y lo otro es la emisión de radiofrecuencia, que esto obviamente es energía electromagnética, tiene sus dos componentes, eléctrico y magnético, por lo tanto, si es eléctrico también va a dejar un depósito de energía que hay que tenerlo en cuenta. Amén de lo que es el propio los criógenos, ¿no es cierto? O sea, el helio como el principal y bueno, algunos resonadores que funcionan también con nitrógeno líquido. Hay algunos otros que hacen esto también. Como regla general, en cuanto a fenómenos físicos que puede llegar a tener algún efecto en los pacientes, a todo esto se establecen límites. O sea, cuando se pasa de un límite, quiere decir que estos efectos pueden ser más notorios o más peligrosos. En cuanto a campos magnéticos estáticos, cuando nosotros estamos trabajando con un resonador, supongamos el más potente que vamos a encontrar, va a ser de 3 teslas. No va a haber más potencia que esto. Pero ¿qué pasa? Experimentalmente sí, hay de 7, de 11, que son campos magnéticos muy fuertes, que esto sí ya trae aparejado efectos mucho más graves en los pacientes, podríamos decir. Bueno, no en los pacientes, sino en biología, la biología en sí misma. Pueden traer efectos considerables. Pero como no utilizamos este tipo de potencia magnética, lo vamos a obviar, pero sí, esto va a depender de los límites. La radiofrecuencia también va a depender de los límites de cuánta energía le vamos a dar a ese paciente, ¿sí? Que esto reciba, esto se denomina depósito calórico, y que al mismo tiempo nosotros tenemos formas de poder bajar esa cantidad de energía para evitar algún tipo de accidentes, sobre todo quemaduras, que es donde lo que la radiofrecuencia puede llegar a ser. Otra cosa importante es las páginas de consulta cuando hay algún tipo de implante magnético colocado en el cuerpo. Ya habíamos dicho de que si no conocemos el modelo ni la marca de ese implante metálico colocado, el estudio por resonancia magnética no se va a hacer o va a tener condicionales para hacerse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos desconociendo qué es lo que tiene ese paciente y si se puede resonar o no se puede resonar. Entonces, una de las páginas que pueden utilizar para poder saber
cuando tiene usted ya esa información, qué modelo y qué marca de implante metálico hay colocado en el cuerpo, esta es una, por ejemplo, de Raimi Safety, que entra en un apartado donde dice The List. Entonces ustedes vuelcan la información ahí y pueden revisar si ese implante es compatible o no, si es razonable o no, que no es lo mismo, o sea, pueden parecer lo mismo, pero no. Y si son condicionales, ¿sí? También, esto es muy importante, son condicionales que van del 1 al número 7. ¿Mm? Te va a decir por un lado si es condicional a qué. ¿A qué va a ser condicional? Va a ser condicional al campo magnético, por ejemplo, de la potencia del campo magnético, va a ser condicional a la cantidad, bueno, de lo que serían en las entradas y salidas de los gradientes magnéticos, por ejemplo, va a tener esas condiciones. Entonces es importante conocer el modelo de la marca y si es o no razonable. Y aquí tienen unas de las páginas que pueden consultarlo. Esto es, a ver, importantísimo en la consola de resonancia, porque ustedes no saben qué tipo de implante puede llegar a tener, lo tienen que pedir a esto. Si el paciente desconoce, no sabe qué es lo que tiene colocado, la resonancia magnética no se va a poder hacer porque estarían infringiendo, ya pasándose un límite de lo que es una práctica segura. Entonces, cuando ustedes tienen información, la vuelcan aquí a estas páginas y ahí consultan qué, qué características tiene ese implante. En líneas generales, la mayoría de los implantes se pueden resonar, ¿sí? De estas últimas décadas, la mayoría, todos se pueden hacer, pero hay algunos que no, sobre todo mucha atención a lo que son los implantes cocleares, lo que son los neuroestimuladores, también lo que son los implantes tipo válvulas, válvulas mecánicas, estas válvulas que tienen complejos mecánicos o metálicos inclusive, si se pueden resonar o no. Las válvulas, por ejemplo, es lo que más riesgo puede llegar a implicar. Así que toda esa información, recuerden cómo era. Consentimiento informado, una vez que tengan la bioseguridad, marcan todo, hacen todos los pasos a seguir, consultan en la página de internet si es razonable o no, y a partir de ahí el estudio. Así que bueno, pasamos a lo que es los efectos biológicos que va a tener sobre el cuerpo humano. Una de las características cuando se ingresa un paciente adentro del resonador es que va a aparecer una alteración, diríamos, en el ECG normal. El ECG, recuerden, había picos, lo que era el QRS, las ondas, la onda T, por ejemplo. Que esto sucede porque, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hay arterias con calibres grandes, por ejemplo, como la aorta, los iones se van a tender a ubicar en oposición enfrente, o sea, carga positiva y carga negativa, generando una diferencia de potencial en ese sitio. Entonces esa diferencia de potencial se expresa como una desviación o como una elongación de una de las ondas del QRS. A ese efecto se lo denomina potencial de flujo. Cargas eléctricas en movimiento en direcciones opuestas según sus signos. O efecto magneto hidrodinámico. Una vez que el paciente sale del dispositivo, del resonador, este efecto desaparece. ¿Por qué? Porque las cargas se vuelven a distribuir normalmente sobre las arterias que tienen este calibre grande. Entonces ya esa diferencia de potencial se pierde y por lo tanto la onda T, en este caso, que es la que va a experimentar ese cambio, ya va a volver a la normalidad. Entonces quiere decir que va a ser un efecto que se puede discernir en un ECG, pero no va a tener, diríamos, una implicancia biológica en sí mismo. No va a pasarle nada a este paciente, sí va a haber un cambio en el ESG. Entonces, uno de ellos es el potencial de flujo. Aquí veíamos lo que es la parte del QRS, todo, y justamente lo que se tarda, lo que pasa es que se elonga esta ondita, se hace un poquito más larga aquí y baja otra vez. Pero bueno, como decíamos, el paciente se va del resonador, esta onda vuelve a la normalidad. Que eso es uno de los efectos biológicos demostrables en uno de los resonadores, en los resonadores. Entonces, como decíamos, lo que va de la mano con lo que es la potencia de los campos magnéticos. Fíjense, campos de Hosteles no se ha contrastado ningún efecto adverso. Podría decirse que es muy, muy seguro. Y a medida que vamos aumentando la cantidad, o mejor dicho, la potencia de ese campo magnético, pueden empezar a aparecer efectos que ya sí podrían llegar a ser peligrosos para la vida. Entonces, en líneas generales, ¿qué podemos decir sobre el campo magnético estático? ¿Qué hacía el campo magnético estático sobre los hidrógenos? Era manipular ese tiempo, ¿cómo decirlo? Los dipolos magnéticos, o sea, su momento magnético, manipularlos, apuntarlos todos en una dirección. Pero ¿qué pasa? Todos esos hidrógenos
se mantienen en el mismo lugar, o sea, no se desestructuran las moléculas en sí mismas. Pasa, diremos, cuando están ya los enlaces hechos sin desestructurarse. Entonces no se manifiestan efectos en sí mismos. Pero esto no quiere decir que, sumado a los gradientes magnéticos, pueda resultar nocivo o peligroso en algunas prácticas. Eh, Siempre, obviamente, dicho de vuelta, valores de 3 teslas como máximo, es muy, muy difícil encontrar algún efecto, digamos, biológico desfavorable hacia el paciente. Fíjense, aquí con 4 teslas como un riesgo prácticamente sin un riesgo significativo. No va a generar nada. ¿Por qué? Porque no se desestructuran las moléculas. No hay cambios biológicos en sí mismos. Sí, lo que hay son cambios en los momentos magnéticos de los núcleos de hidrógeno. Nada más. Las moléculas no se desestructuran. Eh, Vamos a pasar aquí. Otro, bueno, de los efectos también muy importantes, porque esto es una gran cantidad de accidentes, son productos de esto, efecto misil. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí con estas cosas? Efecto misil. Cuando hay una atracción de un metal hacia un campo magnético, habíamos dicho de que una de las formas de manejar este efecto de esta atracción es con el cuadrado de la distancia. Si nos vamos acercando cada vez más al resonador, más potencia magnética va a tener. Entonces, por lo tanto, hay una aceleración de esos objetos. Una vez que sale, que ya va dirigido hacia el campo, hacia el resonador, estos objetos es prácticamente imposible detenerlos. O sea, chocan directamente y ahí para sacarlos puede llegar a ser un problema. Hay algunos videos, estuve viendo, había un tubo de oxígeno que lo vi hace una semana que quedó atrapado en un resonador, lo estaban sacando, no sé entre cuántos eran, todo lleno de precintos, todo atado acá, porque no tenés forma, porque lo que se tiende a hacer por ahí cuando hay un atrapamiento es tratar de ir y moverlo, ¿viste? Y no, no se puede, o sea, se necesitan muchas personas para tratar de mover un objeto pequeño, no sea, algo de 1 kilo, 2 kilos aproximadamente, es muy, muy difícil poder sacarlo del resonador. No sé si alguno ha tenido la posibilidad, que a veces hay estos clips metálicos, estos invisibles que se colocan en el pelo. Una vez que quedan atrapados, tenés que sacarlo, es una fuerza y diminuto el material, y es muy difícil sacarlo en sí mismo. Entonces, uno de los procedimientos y la forma más segura de ingresar a un paciente y evitar este tipo de accidentes es que el paciente, obviamente, en ropa interior y bata, entonces ya sabemos que no va a tener nada colocado. Si hay que pasarlo en una camilla, si tienen que pasarlo con una camilla, esa camilla tiene que ser compatible con el resonador. Si no tienen una camilla compatible con el resonador, tiene que ser en una silla que sea compatible con el resonador. Si no tienen una silla que es compatible, hagan esto, o sea, no ingresen con la silla, digamos, apuntando hacia el resonador, sino que háganlo al revés. Entren primero ustedes y la silla sosteniéndola. Entonces ustedes van a ir sintiendo la atracción del campo magnético, pero lo van a tener controlado, no se les va a ir de las manos. Y ahora, si ustedes lo sueltan, se va a ir derecho hacia el equipo. Entonces ustedes, al sentir la fuerza, traten de utilizar también la distancia como una forma de poder protegerse. Entonces van a ir hacia el extremo opuesto de la camilla, lo van a ubicar ahí al paciente, ustedes se van a movilizar todo en esa zona y siempre ustedes resonador y objeto metálico. Nunca al revés, porque no van a sentir con qué fuerza ya está siendo atraído ese objeto. Entonces ustedes siempre, digamos, entre el resonador y el objeto metálico en el caso de que no puedan pasarlo, que no tengan elementos como para poder pasar al paciente en forma segura, ¿no? Con las camillas que son camillas de tubo, que suelen tener igual elementos ferromagnéticos, porque también suelen tener lo que se llaman los agarres como una especie de cinturón de seguridad, y hay componentes que son ferromagnéticos, entonces pueden ser atraídos, pero es mucho más fácil en todo caso liberarlos. Entonces, si trabajan, esto hay que extremar estas medidas de seguridad con pacientes internados, porque a veces les llegan los pacientes, es muy difícil pasarlos, entonces tienen que ahí extremar todo, fijarse qué es lo que hay en la sábana, fijarse que no haya nada, fijarse que no tengan, el paciente que no tenga, por ejemplo, los electrodos colocados, tratar de sacarlos, porque eso también puede generar no solamente artificios en la imagen, sino que también pueden generar cargas, el paciente se puede quemar, tienen que usar o tratar de usar, mejor dicho, los electrodos que son de carbono, que son negritos. Esos, por ejemplo, no les va a traer artificios en la imagen, son los que se utilizan para hacer estudios cardíacos. Entonces esto, convertirse en verdaderos proyectiles.
¿Mm? Siempre que haya un atrapamiento de algún objeto o algo, intenten no sacarlo ustedes. O sea, o traten por lo menos de equiparse de alguna forma con sogas, con lingas, cosas de que puedan hacer la tracción, porque es lo que va a pasar. Ustedes van a sacar un poquito, ¡pa! Vuelve a ir. Entonces van a sacar y van a terminar golpeando y rompiendo el resonador. Eh, Otra cosa por aquí, bueno, la porción aquí tenemos el gran alerta, ¿no? De campo magnético potente, y recuerden, una de las formas de poder bajar el campo magnético en forma voluntaria es realizando un quench, ¿sí? Este quench, para bajarlo, ese campo magnético, para que pierda la superconductividad, tienen que hacerlo si hay riesgo de vida del paciente, nada más, no se hace de otra manera. Si hay un atrapamiento del paciente con un objeto metálico ahí adentro, ¿sí? Está autorizado a hacer el quench. Por otra cosa, no. Ese helio hay que guardarlo ahí, hay que mantenerlo en el equipo, porque resulta muy costoso y caro volver a hacer todo el proceso de levantar el campo magnético, llenarlo obviamente con helio y demás. Em, Casos de se han visto, o mejor dicho, he visto casos de esto, pero de infinidades de cosas. Entre unas hasta no hace mucho tiempo, casos hasta de que se hablaban de saboteos, o sea, de que directamente metieron una silla y la mandaron a un resonador para que se clausure. Cosas de locos, ¿no ha visto? Y sí realmente pasan. Em, pero bueno, como nosotros como somos técnicos responsables, no vamos a querer ningún accidente de este tipo. Así que extremar las medidas de bioseguridad en estos casos con objetos ferromagnéticos cuando están con pacientes internados. Eso es muy, muy importante. Em, Vamos para ahora a los campos magnéticos variables. Estos ya sí tienen un poquito más de complejidad porque a veces uno en la práctica se acostumbra a que el paciente vaya nomás, hacen el estudio, un estudio continúa sin ningún tipo de problemas, pero resulta que puede suceder que el paciente se queme, por ejemplo. Entonces aquí vemos que mm, los gradientes magnéticos, estos campos que entran y que salen, son campos magnéticos variables, y al variar van a generar algún tipo de movimiento de carga. Entonces no hace falta un circuito cerrado para que se induzca una corriente eléctrica. Estas corrientes se denominan corrientes de Eddy. Recuerden, estas corrientes de Eddy son producto de lo que sería parte de lo que es la ley de Lenz. ¿Se acuerdan lo que venía la ley de Lenz? Cuando pasaban objetos metálicos y estos se frenaban. ¿Por qué? Porque se producían cargas eléctricas en movimiento que a su vez también cancelaban el campo magnético principal porque van en direcciones opuestas. Y esto ocurría a una velocidad que la naturaleza impone, que nosotros no la podemos manejar. Pero sí puede haber efectos, y lo más clásico, lo común que pueda llegar a pasar es que los pacientes se nos quemen. Entonces, no vamos a querer que pase esto. Entonces, una de las formas de evitar que justamente los pacientes se nos quemen es separando las extremidades. ¿eh? Utilizar cualquier tipo de medio en los cuales ustedes puedan limitar los contactos entre sí. Obviamente que el paciente no cruce los brazos, no cruce los dedos, no cruce las piernas, o sea, justamente que no cierre un circuito, que no toque las paredes del resonador. Y si lo hace porque están trabajando con un paciente voluminoso, por ejemplo, envolver la zona en la cual haya contacto. ¿Por qué? Porque se cierran con circuitos ahí, y estas corrientes, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a generar y van a ir hacia un punto y se van a disipar por ese solo punto, generando así una quemadura, una lesión que va a ir encima desde adentro hacia afuera. Si el paciente va a sentir un pinchazo, va a sentir algo, bla, bla, y de repente cuando ya está molesto, van a encontrarse con una zona roja quemada en el medio, producto de que hay puntos de contacto en el equipo. Ya sea con el equipo en sí mismo o el paciente en sí mismo, digamos, con sus piernas, por ejemplo. Una de las cosas también que suele suceder, o mejor dicho, que pasa, ¿sí? Son los pacientes que se queman la cara interior del muslo, se queman ahí. ¿Por qué? Porque están las dos piernas juntas, hay un punto de contacto en el medio, ustedes están haciendo una pelvis, por ejemplo, toda la radiofrecuencia va ahí, todos los campos magnéticos están ahí entrando y saliendo, producen todas estas cargas y el paciente se nos quema. Entonces, utilizar todo tipo de medios para poder separar las extremidades, separar los brazos y el paciente no toque las paredes del resonador. Con sábanas, con frazadas, con cuñas, cualquier cosa que ustedes puedan justamente limitar estos puntos de contacto. ¿Por qué?
porque el paciente se nos quema, se producen cargas eléctricas, corrientes de Eddy, y estas corrientes de Eddy van a generar una quemazón en este paciente y no lo queremos. Otra de las cosas que puede suceder con estos campos magnéticos que entran y que salen son estimulaciones nerviosas que pueden llevar a contracciones musculares periféricas. Esto quiere decir que cuando el paciente está a veces en el resonador, de repente va a saltar, así se va a mover de una forma como espástica, va a ser como un gorgojeo. Y esto es producto de los campos magnéticos variables, ¿sí? Porque se genera una estimulación nerviosa y una contracción involuntaria de los músculos. Entonces el paciente te va a decir, no, es que yo no me muevo, yo no me muevo, y es realmente, no se mueve, simplemente son sus músculos por ahí los que se están contrayendo, producto de esta estimulación. Raro, pasa en potencias altas, ¿sí? Esto no pasa en equipos abiertos, por ejemplo, pero sí, ténganlo en cuenta porque es algo que puede suceder. Una de las formas de evitarlo, como decir, a ver, no evitarlo, sí, sino evitar el movimiento o tratar de minimizarlo, utilizar las compresas o bolsas de arena como para poder hacer que el paciente tenga estos pesos y que ayude a que sostenga la posición. Esa es una de las formas más fáciles por ahí de estudiar. Con la práctica lo van a ir viendo, porque es así. Eh, l- Parte, digamos, de lo que es el confort del paciente, por un lado, a su vez también la cuestión de los riesgos que pueda llegar a tener y minimizarlos, como estos que venimos hablando, sobre todo que se nos queme, y a su vez también después sacar unas buenas imágenes, ¿no es cierto? No vamos a querer que tenga toda una borrosidad y demás. Vamos a querer una imagen de calidad. Entonces, utilizar todos esos medios. Em, Otra de las cosas, esto está mencionado, pero realmente nunca me han dicho que ha pasado una cosa así, que el paciente dice o refiere destellos luminosos, sensaciones luminosas cuando tiene los ojos cerrados dentro de un equipo, puede ser producto también de la entrada y salida de los magnetes que estimulan el nervio óptico y producen algún tipo, digamos, bueno, de conducción en los nervios ópticos, generando destellos de luz. Esto se conoce como magnetofosfeno. Es otro de los efectos que puede llegar a sucederse. Uno de los efectos que no le hablé sobre el estático, que se los comento como práctica mía, yo tenía como una costumbre de ir a hablarle a los pacientes, ¿sí? Por el resonador. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Agarraba, metía mi cabecita así, clic, adentro del resonador y les hablaba, bla, 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 bla. eh, o le daba alguna instrucción o quería decirles alguna cosa que, bueno, no lo podía hacer por ahí por el comunicador, o sea, me iba hacia el resonador. Entonces, cuando metí la cabeza con esta forma, como que el equipo me mareaba, como que había una magnetización de la linfa del oído y pasaba. Eso también es otro de los efectos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está tan poco descripto que realmente ni se menciona, pero también puede suceder, ¿sí? Y me ha pasado. Ustedes meten su cabecita al resonador así, están un ratito, después la sacan y, ¡uepa! Y se les mueve todo y después enseguida ya se pasa. ¿Por qué? Porque la linfa del oído también se magnetiza. Eh, Exploraciones entonces, bueno, estas sensaciones ya lo hablamos. Aquí seguimos con lo que es la parte, a ver qué tengo aquí. ¿Escuchás radio AM? What? No, no escucho radio AM, por lo menos por ahora. No, hace bastante que no escucho radio, de hecho. Este, no sé, explaye la pregunta. Mm. No, no, entonces, otra de las cosas que también de estas fuerzas electromotrices inducidas, estas entradas y salidas de gradientes son producto también de los ruidos que hace el resonador, ¿cierto? Esto ya lo habíamos mencionado muchas veces, ruidos muy potentes, sobre todo en secuencias de difusión, son ruidos que realmente pueden llegar a molestar. Entonces, estos ruidos, una de las formas es justamente poniéndose protectores auditivos, o sea, el paciente poniéndose cuando están adentro. Nunca se olviden de eso, es muy importante también, y los taponcitos si no tienen, por ejemplo, el protector auditivo, ¿por qué? Porque no es que o sea, no le va a pasar nada al paciente, no se va a quedar sordo si ustedes lo meten al resonador sin una protección auditiva, pero pueden ser sonidos muy, muy molestos. Entonces, la frecuencia y la tonalidad dependen mucho de factores, entre ellos el diseño del aparato y las secuencias utilizadas. Hay uno de los aparatos que es un equipo que es de la marca Toshiba, que el modelo se llama pianísimo, como cuando se le hace a la música, cuando dices pianísimo, es que se tiene que tocar, como digamos, muy, muy bajito. O sea, está el piano, piano y pianísimo. Entonces, pues, claro, no hace ruido, o mejor dicho, hace muy poco ruido.
el resonador respecto a otros que no tienen esto. Entonces, ¿cómo hacen, qué tecnología tienen estos equipos? Es que a las bobinas de gradiente las envuelven todas y generan un vacío adentro. Entonces, al generar ese vacío en la bobina de gradiente, al no justamente no tener un medio para desplazarse estas ondas, esta fuerza que se disipa y generando vibraciones, hace que baje muchísimo la intensidad del sonido. Ese es uno de los equipos que tiene esa tecnología, los Toshiba, el modelo piano, el pianísimo. Entonces, pero también protección auditiva, por otro lado, y a ver, otro de los efectos, bueno, ya ahora pasamos para lo que es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia prácticamente, y digamos, para decirlo en forma coloquial, es si hay una radiofrecuencia elevada, el paciente se quema. Entonces es así, es como podemos decirlo, es como una ley. ¿Qué va a pasar aquí? Esto también va a depender de los límites que tenga, bueno, los límites autorizados dependiendo de la zona, ¿cierto? De los países. La mayoría de los equipos vienen con el tipo de protecciones, cosa que ustedes puedan trabajar con radiofrecuencias, ¿m? O con los límites, mejor dicho, de radiofrecuencias, que siempre sean moderadas, o sea, en límites moderados. En límites altos, cuando ustedes tienen ya seteadas las frecuencias, la secuencia, mejor dicho, ya tienen marcado todo cómo lo van a hacer y tiene un SAR elevado, quiere decir que ustedes están dando mucha más energía por ahí de la que necesitan, o la energía que están enviando a ese paciente es muy elevada. ¿Por qué? Porque el tiempo de adquisición es muy corto, entonces necesitan de alguna forma alargar la secuencia. Pero bueno, el tema es que el resonador les va a avisar, les va a decir, aquí la radiofrecuencia está muy alta. Entonces corres el riesgo de quemar a este paciente. Entonces una de las formas es pasarlo a moderado. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando bajas la cantidad mejor dicho, no bajas la cantidad de radiofrecuencia, sino que la distribuís en el tiempo? Termina pasando de que la secuencia se nos va un poquito lejos, digamos, en cuanto a lo que es una secuencia óptima, 3, 4, 5 minutos, no, se nos va a ir mucho más. Entonces, una de las formas para evitar este tipo de quemaduras o pararlo, que el paciente realmente no se nos queme feo, es justamente hablar, interaccionar con el paciente, hablarlo. ¿Sí? Hay un tema que es cuando son pacientes obesos, estos tienden a quemarse. Es más fácil que se quemen. Y la respuesta o el por qué sería justamente por la cantidad que hay de iones disueltos. O sea, son electrolitos disueltos muchos más que en pacientes que son delgados. Entonces, estos generan que haya muchas más corrientes de estas que venimos hablando que generan quemaduras. Entonces, ¿qué pasa? Si se quema un paciente que es obeso, una quemadura que va generalmente desde adentro hacia afuera, o sea, que va a salir hacia afuera, puede generar un agujero. Y sin embargo, ya podemos pensar también que ese paciente viene con todos sus antecedentes producto de la obesidad, ¿no? Podemos decir, es un paciente diabético. Entonces, puede llegar a tener serios problemas para poder curarse. Entonces, una de las formas es bajar los límites de exposición, bajar este límite de SAR, que más o menos lo que termina sucediendo es cuando hay depósito calórico es esto. Entonces el paciente, ustedes le pueden informarle, decirle de que si llegan a sentir no solamente puntos calientes, porque la resonancia en sí misma va a generar un aumento de la temperatura y el paciente va a tener calor dentro del resonador, si siente un pinchazo sobre todo, si siente que algo le está pinchando. Ese es como un signo clásico de cuando los pacientes están en este proceso, que se están empezando a quemar, ¿sí? Que terminan generando ampollas, ¿no? Un enrojecimiento primero y una ampolla después. O sea, son quemaduras importantes. Y esto extremarlo justamente las medidas de seguridad cuando hay pacientes obesos, pues son más propensos aún a quemarse. Aquí tiene más o menos lo que sería lo que es la SAR, que es una forma de cuantificar la cantidad de energías, watts sobre kilogramo es la unidad, que esto está ya establecido dentro de las secuencias. Cuando ustedes están ahí programando el equipo y viendo la secuencia en sí misma cómo está, ustedes esto pueden bajar estos límites a costo de tiempo, pero de alguna forma lo pueden bajar. Entonces, tienen pacientes obesos, ojo, listo, bajen el SAR a moderado. Traten de no acelerarlo al estudio, porque si lo aceleran un poco, puede terminar quemándose la persona. Y bueno, y obviamente todo lo que implica después, ¿viste? La atención, curarle, bueno, y demás. Como regla general,
qué órganos van a ser más sensibles, ¿sí? Los ojos, los testículos, ¿sí? Con los aumentos de temperatura. ¿Mm? Y estos puntos calientes que veníamos a decir, tratar de evitarlos, ¿eh? Lo mismas reglas, fíjense, separar las manos del cuerpo mediante tallas no conductoras. Esta es una de las mejores formas para evitar este tipo de accidentes. Utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para generar estas separaciones, ¿sí? Y no cerrar circuitos, que es mucho más peligroso, o que no haya contacto del cuerpo con las paredes del resonador, del cilindro. Porque ahí sí el paciente se nos va a quemar. Bueno, otra de las cosas que podemos apuntar también es los límites, que, a ver, acá hay como una especie de, ¿cómo decirlo?, de abismo, de agujero, porque en consolas de resonancia, una de las prácticas o de seguridad es tener delimitadas las zonas de intensidad de campo magnético. Pero la realidad es que muy pocos servicios tienen eso. ¿Cómo se delimitan estas zonas? Fíjense, zona uno, 2, 3 y 4, o sea, zonas controladas y de acceso a donde va a estar justamente, vamos a estar trabajando nosotros, y donde va a estar también el resonador, o sea, la 4, digamos, de donde está el equipo. Entonces se tienden a demarcar líneas en el piso. Ustedes van a ver algunas líneas así redondas, marcadas en el piso con colores, que les indica cuál es la potencia magnética a medida que se van alejando del resonador. Zona 3 y 4, obviamente, son las zonas más próximas al resonador y estamos hablando de lo que son las líneas de 5 a Gauss, por ejemplo. Línea de 5 a Gauss. Para afuera tenemos que estar nosotros, por ejemplo, trabajando. Nosotros no podemos estar por dentro de esa línea de seguridad, porque estaríamos ya metiéndonos en lo que es estar expuestos siempre a campos magnéticos muy potentes, que si bien no hay demostrados efectos a largo plazo, porque imagínense hace cuántos años que está la técnica y no pasa nada, no solamente en una forma de diagnóstico, sino experimental, no sucede cambios en las estructuras moleculares, pero sí hay, ¿cómo decirlo?, una práctica que trata de evitarse. De acá hacia adelante, ¿sí? Nosotros no podemos estar, no, mejor dicho, no podemos estar continuamente ahí, o sea, sentados operando el equipo. Después van a haber también algunas otras líneas más, pero es difícil encontrarlo esto. O sea, imagínense, para encontrar fotos y cosas, realmente ha sido difícil como para poder dar un ejemplo gráfico. Eh, los términos que veníamos hablando también anteriormente, cuando es RM seguro, compatible, ¿sí? Y condicional. Aquí es donde más atención van a tener que prestar, ¿sí? Cuando tienen condicionales respecto a una de las prótesis que les va a dar la información, la página que estábamos viendo anteriormente. RMI Safety List, ahí aparece absolutamente todos los implantes metálicos que no podemos llegar a encontrar. Y a ver, ¿qué más aquí? Objetos metálicos. Bueno, a ver, ¿qué pasaríamos con los implantes metálicos? ¿Mm? ¿Qué puede pasar? Que se muevan, muy difícil, pero que se calienten, sí. Esto sí puede pasar. Calentamiento debido a emisión de radiofrecuencia. Entonces, el calentamiento en sí de cualquier tipo de elemento que esté dentro del cuerpo puede afectar a lo que es el proceso propio de sanación de las estructuras del cuerpo, ¿no es cierto? O sea, cuando hay un encapsulamiento y el cuerpo se está sanando, vamos a decirlo así. Entonces, si aumenta la temperatura, podemos interferir con esos procesos, haciendo que la práctica sea peligrosa. Entonces, una de las formas de minimizar esto, 6 meses eh, después de que se implanta ese implante metálico, después de que se ingresa en el cuerpo. Son 6 meses aproximadamente en que se tarda de lo que es la endotelización, o sea, generar tejido por sobre ese implante, o sea, encapsularlo. Como habíamos hablado, cápsulas como ya sea la prótesis mamaria o los tornillos que se le genera hueso alrededor, que se absorben inclusive, y demás. Estos son 6 meses. Ahora, la práctica, ¿es segura antes de los 6 meses? La respuesta es que no, no va a ser segura. Pero ¿qué pasa? Tenemos que siempre sopesar riesgo-beneficio. Como ya habíamos dicho anteriormente también, cuando hay casos particulares, por ejemplo, cuando una cirugía fracasa, no podemos esperar 6 semanas para que este paciente vuelva al resonador. O sea, se tiene que hacer en el momento. ¿Por qué? Porque el médico necesita información, porque hay que volverlo a operar, porque hay que hacer un montón de cosas respecto a la salud del paciente. Entonces, esto también son medidas de seguridad que también tienen sus bemoles, ¿cierto? Entonces, siempre caer en lo que es riesgo-beneficio, nunca en
recitar y negarse a hacer estudios porque sí, cuando hay que atender también lo que es la práctica y si realmente la práctica lo amerita, ¿verdad? Eh, Hay otra de las salvedades que hay que hacer con ciertos elementos, o sea, que sean reacios a reconocerlos, expansiones mamarios, implantes penianos, esto ya hay mucho, no podemos hacer, ¿sí? Consentimiento informado como la medida que tenemos a nuestro alcance, y si el paciente algo no nos dice, tenemos por lo menos en dónde atajar, no es una cuestión, un vericueto legal, pero si el paciente no nos reconoce que hay algún tipo de implante, nosotros mucho no podemos hacer. Con los implantes, con los expansores mamarios, termina pasando esto. Pueden ser RM seguros, pero no por ahí no son compatibles. ¿Qué quiere decir esto? De que, supongamos, un expansor mamario en donde se utiliza solución fisiológica para aumentar el tamaño de esa prótesis y generar el espacio para la futura prótesis mamaria, tiene una valvulita, y esa valvulita generalmente tiene un imán, que es así como la encuentran. La encuentran tiki, ahí va, y ahí clavan y hacen la inyección. Entonces, que quiera que sea seguro no quiere decir que sea por ahí compatible o que sea una imagen, digamos, diagnóstica, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que hay que también tener en cuenta. Em, Marcapasos. Antiguos, la mayoría no se puede resonar. Nuevos, la mayoría sí se pueden resonar, son compatibles con resonancia, pero siempre vamos a necesitar de un técnico electrofisiólogo que pare el equipo, se haga la resonancia y después se vuelva a iniciar el marcapaso. Siempre vamos a necesitar de esto, ¿cierto? Que se detenga el funcionamiento de este marcapaso y después se lo vuelva a poner en marcha, cuando el estudio ya termina. ¿Por qué? Porque cuando teníamos, por ejemplo, un marcapaso, es un dispositivo electrónico que te va a tener dos cables conductores que van a ir a parar a un puntas del corazón, por la válvula, que es el nódulo como era, las de His era, bueno, los nódulos eléctricos de conducción. Entonces tenemos un cable ahí, tenemos un conductor y hay campos magnéticos que entran y que salen. ¿Qué es lo que pasa por ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber electrones que van a ir y venir, cargas en movimiento dentro de un conductor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suceder? Puede hacer que se descalibre el, como se marcapaso. Entonces, vamos a sacar eso, se apaga y se vuelve a restablecer. Bueno, válvulas cardíacas, esto ya lo dijimos también, 60 tipos de válvulas diferentes. No resuenen nunca pacientes que tienen una válvula mecánica y no saben cuál es, porque por lo general va a poder resonarse, pero ustedes no lo saben, hay muchísimas cantidades. Entonces tienen que saberlo sí o sí a esto. Esto no lo pueden evitar. Entran ahí, ya sabe qué modelo de página de válvula tiene, tiki, 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 y ahí lo ingresan y ya sacan la duda. Bueno, voy a tener que cortar aquí, pues se nos terminó el tiempito. Vamos para la otra parte de la clase. Así que bueno, voy a desconectar y hacemos lo mismo. Son 5 o 10 minutitos que se arma la grabación y volvemos por lo que sigue. Así que desconecto aquí.